Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Ha habido muros en la historia como el de Berlín que no solo no han funcionado, sino que dejaron un altísimo costo en respeto de derechos humanos y de víctimas. ¿Qué puede funcionar? ¿Qué experiencias puede dejar? Se lo vamos a preguntar al presidente del PAN en un momento después de su entrevista con Angela Merkel y vamos a discutir aquí en la mesa sobre cuáles sí pueden ser algunas medidas, algunas acciones que funcionen con el que se quiere construir en la frontera con Estados Unidos. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas y acompáñenme a ver unos datos de contexto para regresar directamente a tener nuestra llamada y nuestro debate aquí. Las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y su muro en la frontera con México han creado una situación enormemente compleja y difícil para los migrantes mexicanos, así como también provocan que México se convierta no solo en el país de tránsito, sino también destino de migrantes. México ya ha comenzado a analizar opciones para enfrentar un crecimiento de las deportaciones de migrantes muy superior a años pasados y que ya han comenzado a elevarse desde que llegó Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. El endurecimiento de la persecución de indocumentados y de los controles fronterizos tienen efectos colaterales como el recrudecimiento de la actividad de polleros en la frontera y de extorsiones para los migrantes. Entre las medidas para hacer frente a la situación, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa preferente al Congreso para revalidar estudios a personas deportadas, así como explorar la ubicación de personas que retornen sin empleo a las zonas económicas especiales. Al mismo tiempo, el gobierno busca fortalecer su red consular y el apoyo legal a migrantes para que se defiendan en las cortes de las amenazas de deportación de Estados Unidos. ¿Cómo evitar que el muro se convierta en una catástrofe de derechos humanos en la frontera? Posiciones. 1. Los mexicanos deportados de Estados Unidos podrán impulsar las zonas económicas especiales que abarcan Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, consideró Gerardo Gutiérrez Candiani, autoridad para esas zonas. Ahí se crearán 10,000 empleos, por lo que existe una gran oportunidad para repatriados. 2. El gobierno de Donald Trump informó de la detención con fines de deportación de 680 personas durante redadas realizadas en la última semana. 3. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley, estimó que este año México recibirá unas 20,000 solicitudes de refugio ante el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. 4. Eunice Rendón, experta en migración, dijo que en las Cortes de Estados Unidos se ganan cerca del 30% de los casos que los indocumentados presentan y así poder evitar la deportación. Vamos con Opiniones Encontradas. ¿Qué sí puede funcionar para proteger a los migrantes de las políticas antimigratorias de Donald Trump? Me da mucho gusto la secretaria de Asuntos Migratorios del Senado, la senadora Silvia Martínez Elizondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y también, por supuesto, muchísimas gracias, Emily Norman, abogada del IMUMI, de la clínica jurídica del IMUMI. Ellos han estado un trabajo muy interesante sobre apoyo jurídico primero en la crisis de los menores migrantes y ahora también con lo que está sucediendo con las deportaciones en Estados Unidos. Sí. Y vamos a enlazar en un momento más con el presidente del PAN, con Ricardo Anaya, para que nos cuente qué experiencias trae de Alemania. Pero arrancamos, senadora, ¿qué sí puede funcionar para proteger la vida de los migrantes frente a las deportaciones y el clima, digamos, de hostigamiento que están viviendo? Pues la verdad es que se ponga, ponernos en contacto gobierno y unirnos todos los mexicanos para poner en obra muchas de las cosas que ya se están tratando de organizar, ayudar más a las casas migrantes, hasta formar, tratar de hacer trabajos emergentes. En el Senado se está haciendo y en la Comisión del Senado varios puntos, proposiciones para que verdaderamente tengan una mejor recibimiento estos migrantes. Y también hay un apoyo que se le dio de parte del Senado a los consulados para que atiendan a los migrantes en todos los asuntos, documentos que ellos tienen que arreglar y sobre todo proteger a las familias, que no se salga uno, sino que las familias se queden en unión. Entonces, si así se aportó una cantidad fuerte del Senado, una cantidad fuerte del INE para que se mande a los consulados. Estuvimos ayer con el embajador, que probablemente mañana lo rectificamos, Jerónimo,
y estuvimos platicando mucho los senadores en ese sentido. Aunque buena parte de la problemática, y ahorita voy a ir contigo, Emily, es justo que los migrantes quieren permanecer allá, no solamente el tema es cómo lo recibimos acá, pero déjame, vamos a preguntarle, tenemos a Ricardo Anaya, el presidente del PAN, en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, José, gracias a ti por la oportunidad. Buenas noches, saludo al auditorio. Ricardo, buena parte de los migrantes allá, el tema es que quieren permanecer y tenemos experiencias como la que tú acabas de conocer, bueno, ya la conocías evidentemente, el muro de Berlín. ¿Qué experiencias traes de la entrevista con Merkel? ¿Qué puede funcionar para la protección de los migrantes y evitar los altísimos costos que, por ejemplo, pagaron allí los alemanes? Y te diría varias cosas, José. Primero, una gran oportunidad de platicar con Angela Merkel, más allá de lo que todos sabemos, de que es la cuarta economía más grande del mundo, que ejerce un gran liderazgo en este momento en Europa y en todo el mundo. Una mujer muy inteligente, pero sobre todo una mujer muy sensible. Ella entiende muy bien esta tragedia que tú estás refiriendo, porque ella creció en Berlín Oriental. Así es. Recordarle al auditorio que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania queda dividida en dos naciones, y en el 61, en Berlín, se construye un muro que divide a la ciudad en dos. Ella tenía 7 años cuando esto ocurrió, de tal manera que ella no hay que contarle. Ella conoce de primera mano cientos de casos de familias que quedaron divididas, algunas ya jamás se reencontraron, otras hasta que cayó el muro en 1989. Me dijo con toda claridad y con toda contundencia que ella está absolutamente convencida de que los muros no son la solución a los problemas migratorios, que lo que hay que hacer es atender las causas, por qué la gente está saliendo de su país, ver que haya desarrollo, oportunidades para que la gente pueda permanecer. Aquí lo increíble es que Donald Trump está haciendo exactamente lo contrario. Por un lado quiere que no haya migración, pero por el otro lado amenaza a Ford, a Carrier, a Chrysler, a BMW, para que tengan inversiones en México. Es decir, es un absoluto contrasentido. Lo único que él va a provocar, en caso de lograr que desistan las inversiones en México, pues es que haya menos oportunidades y más gente busque estas oportunidades fuera del país. Ahora, hay un reto ahí, Ricardo, muy importante, más allá o independientemente de las causas profundas, los que ya se fueron quieren permanecer en Estados Unidos y están siendo objeto de persecución y de deportaciones. Algo que también vivieron los alemanes allá, y ahí está el altísimo costo en vidas humanas y en violaciones a los derechos humanos que significó el muro de Berlín durante casi medio siglo. ¿Qué experiencias o qué te pudo transmitir, qué aprendiste en Alemania que pueda funcionar aquí justo para elevar la protección a los que quieren quedarse? ¿Cuál es la estrategia? Sí, te diría dos cosas. Platicamos sobre el problema, en el caso mexicano, de que en Estados Unidos hay más o menos 1.7 millones de hogares donde el papá o la mamá efectivamente son indocumentados, pero los hijos son ciudadanos estadounidenses. Entonces, cuando se deporta a la mamá o al papá, pues la familia se divide. En muchos casos, inclusive, los hijos se están quedando en Estados Unidos con familiares, con conocidos, para poder seguir estudiando. La clave tiene que ver con que haya más oportunidades de desarrollo, primero, y segundo, con que la aproximación hacia el problema migratorio sea mucho más comprensiva y mucho más humana y solidaria. Si alguien hoy tiene autoridad moral para hablar de este tema es Angela Merkel, porque recordarás que en 2015, ante la crisis migratoria, llegaron a las fronteras de Alemania en un solo año más de 800,000 refugiados que venían huyendo de la guerra, y ella tomó una decisión muy valiente, que además le ha traído un enorme costo político, pero muy humana, de dejar entrar a los refugiados. Y después, en un análisis humano, pero también concienzudo, serio, se va revisando ya cada caso para ver quién puede permanecer, que era un poco lo que México había logrado ir avanzando en la agenda con Estados Unidos, es decir, que haya prioridad en la deportación, que quien tenga familiares en Estados Unidos, quien lleve ya mucho tiempo allá, pues no sea prioritario en términos de deportación. Recordarás recientemente el programa DACA, en donde a los jóvenes que llegaron desde niños a Estados Unidos, que hablan el idioma, que nunca han cometido un crimen, que están estudiando,
se empadronaron, dieron todos sus datos y se hizo un acuerdo de que ellos no serían deportados. Resulta que Donald Trump ya deportó al primo y ahora hay enorme temor en toda la comunidad de los Dreamers, de los jóvenes, pues de ser deportados. A ver, Obama deportó a 3.8 millones, es cierto, es una cantidad elevadísima. ¿Estarías entonces viendo que lo que tiene que ver en este momento no solamente es la deportación, sino las formas, digamos, abusivas y sin respeto a los derechos de los migrantes y lo que está en juego? Y en ese sentido, ¿crees que la estrategia tiene que ser jurídica, es decir, inundar con recursos legales las cortes norteamericanas cuando se produzcan abusos a los migrantes? Por supuesto que la herramienta jurídica es la principal. Creo que tiene que haber, primero, sentido humanitario, de tratar al migrante como persona. Segundo, establecer criterios claros en términos de prioridad para las deportaciones. Quien tenga familia en Estados Unidos debe reinar este principio de la unidad de la familia. Y algo muy importante, pues, si tú revisas las cifras, después de la crisis de 2008, particularmente entre 2008 y 2014, fueron más los mexicanos que se regresaron a México que los que fueron a Estados Unidos. Es decir, efectivamente llegaron allá más o menos 800,000 en ese periodo, pero regresaron más de 1,000,000. Es decir, en ese periodo ya la migración fue inclusive negativa. Y en buena medida tiene que ver porque veníamos avanzando como país con más oportunidades en México. Lo que necesitamos es que se entienda que si no le va bien a México, pues más gente va a estar buscando oportunidades fuera de México. Otro tema que traté con ella muy a fondo, pues es justamente el tema de las exportaciones. 1/3 de nuestro PIB, igual que el de ellos, depende de las exportaciones, y en ambos casos, nuestro principal socio comercial al que más le exportamos es justamente Estados Unidos. Entonces, toda esta lógica proteccionista de cerrar fronteras, de establecer nuevos impuestos, de establecer aranceles, pues lo único que va a hacer es lastimar nuestras economías. Ahora, hablas del sentido humano, Ricardo, pero ¿cómo enfrentar, digamos, un gobierno en el que parecen, digamos, proyectarse pues actitudes francamente racistas o detrás de sus políticas migratorias hay actitudes absolutamente racistas? ¿Cómo confrontar eso? Yo te diría dos cosas. La primera, hay que buscar aliados en el mundo. Por eso para mí era muy importante estar en Alemania con Angela Merkel. Creo que todos debemos de buscar a los que son los aliados naturales de nuestros partidos, quienes comparten pensamiento, valores, principios. Y lo segundo, que me parece, digamos, también fundamental, es que en la negociación pongamos absolutamente todo sobre la mesa. Porque si discutimos tema por tema, la negociación va a ser muy asimétrica. En materia comercial, por ejemplo, pues es muchísimo más lo que nosotros dependemos de Estados Unidos en términos de exportaciones que lo que ellos dependen de nosotros. En materia migratoria no se diga. Pero el tener una frontera de 3,000 kilómetros con México, porque hay que decirlo, Estados Unidos tiene muchos enemigos en el mundo y nosotros hemos sido un buen vecino. No han cruzado por esta frontera los terroristas. México ha sido un aliado, hemos cooperado en materia de seguridad y eso lo tiene que valorar Estados Unidos. No es un tema menor que tengamos una frontera de 3,000 kilómetros, es decir, no estamos mancos en esa mesa de negociación. Lo fundamental, me parece, es buscar alianzas en el resto del mundo, 1, y 2, poner todos los temas sobre la mesa, incluyendo la cooperación en materia de seguridad, para llegar a un acuerdo que sea justo para las dos partes. Pues sí, porque parte del problema con los migrantes es la criminalización y el trato casi o cuasi similar que se le dan a los terroristas o a los narcotraficantes, Ricardo. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser que el vecino del norte diga que le estamos enviando lo peor, que enviamos criminales, que enviamos violadores, lo cual es absolutamente falso, y por otra parte que pretendan que nosotros cooperemos con ellos en materia de seguridad, en materia de prevención terrorista? Hoy, si tú eres una persona que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, es prácticamente imposible que consigas una visa para venir a México.
Es una frontera muy cuidada, con más de 1 millón de cruces fronterizos diarios. Entonces, eso lo tienen que evaluar los estadounidenses. Tenemos que poner todos en la mesa y construir una negociación que sea justa para las dos partes. ¿Qué sí puede funcionar para proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, que quieren permanecer allá y están siendo objeto de una ola de persecuciones y deportaciones. Estamos hablando con la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, que ella es la secretaria de la Comisión de Migración en el Senado, y con Emily Norman, es abogada de la clínica del IMUMI, Instituto para las Mujeres en Migración. Una de las cosas, digamos, de las cosas que yo he escuchado como más contundentes es la posibilidad real de ganar buena parte, o por lo menos un tercio, 40% de los recursos legales que pueden meter los migrantes cuando son detenidos en Estados Unidos. ¿Ese es el camino? Sí, yo creo que pues siempre como una abogada y desde mi perspectiva yo creo que es importantísima que si una persona está detenida o en trámite de deportación en los Estados Unidos, es importantísimo que tiene un abogado, y eso cambia los chances de lograr muy drásticamente. Si una persona no tiene abogado, sus chances bajan mucho, es como 15 veces más seguro que va a ganar su caso si una persona tiene abogado. El Estado no le pone un abogado. Para casos de inmigración no, como es todo administrativo, solamente hay derecho de un abogado para casos penales. Entonces, como eso de inmigración están cortes administrativos, no tiene ningún derecho a un abogado. Un abogado es o porque lo contrata el afectado, o porque se lo pone el consulado mexicano. No veo más. Exacto, no hay más opciones. A veces, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, sí hay un programa que la ciudad está pagando abogados para personas detenidas. Pero es el único programa en el país que es así. A mí me gustaría ver más de esto en diferentes ciudades en Estados Unidos, pero por ahora solamente existe en Nueva York. No sé si sea posible, antes de ir con la senadora, para ver cómo andan los apoyos desde las instituciones mexicanas, pero no sé si se puede saber cuánto puede costar un abogado para hacer una defensa de un migrante. Pues depende del caso, ¿no? Porque si una persona no tiene ningún récord criminal o algo así, probablemente va a ser un poco más barato, pero puede costar hasta $15,000, $10,000, dependiendo del caso. Nunca te puedo decir. También puede ser $2,000, $3,000, $5,000 si es un caso un poco más sencillo. También depende de si la persona está detenida o no. ¿Cuánto te cobra un pollero en la frontera? En la frontera, pues yo creo que ahora sí construyen el muro y con todo eso va a aumentar, sí, pero varios miles de dólares para contratar a alguien para llevarse. $4,000 o $5,000 pasar a Estados Unidos. Sí, para ir a los Estados Unidos, entonces a veces es como un pollero o un abogado, pero sí, yo creo que... No lo estoy comparando, no estoy haciendo una comparación. No, es broma, pero sí, esto es lo más importante desde mi perspectiva para personas que sí quieren tratar de pertenecer en los Estados Unidos. No es decir que con un abogado cualquier persona va a poder quedarse, porque esto no es la realidad, pero los chances aumentan con representación legal. $15,000 un abogado en un caso grave, de ahí hacia abajo. ¿Hay disposición o hay previsiones dentro del presupuesto o los programas que te ha tratado incluso de canalizar recursos desde el Senado para poder sufragar esto? O sea, porque son cantidades, no me quiero poner a multiplicar porque se me va el programa, pero nomás habría que sacar cuentas. No lo tengo muy claro, ¿no? Pero sí nos enteramos que los grupos tanto del Senado, creo que también del Congreso y el INE dieron una cantidad de 1,070 millones de pesos que el gobierno lo duplicara y eso se fuera a Estados Unidos, a los consulados, para que apoyaran a nuestros migrantes en los dos rubros, tanto en ayudas legales, tanto en que ayuden a las familias que no se separen, pues en fin, de que atiendan a los migrantes. Es curioso, los migrantes es un caso que tiene existiendo mucho y tenemos trabajando en ello algún tiempo. Ahora pues es lo primero, estamos ahorita tratando es el primer asunto que tiene México. Se fue para arriba en la agenda y son muchas las cosas que se están organizando ahorita.
Hay una idea que puso sobre la mesa Ricardo Anaya que la traigo y es la necesidad que el gobierno mexicano trate de presionar para que haya criterios, dijo, criterios más claros para las deportaciones. ¿Cuáles son los criterios para deportar en Estados Unidos? Pues hay como dos diferentes partes. Primero, es la ley de migración estadounidense que fue pasado por el Congreso, pero las prioridades de deportaciones decide el presidente. Entonces, bajo Obama, aunque sí había muchas deportaciones y mucho retorno, él tenía prioridades muy claras, que quería deportar a criminales, personas que llegaron en los últimos 2 años. Entonces, por eso había un poco más conocimiento de qué iba a pasar. Con el nuevo orden ejecutivo de Trump, básicamente él dijo que todos los migrantes indocumentados son prioridades. 11 millones de personas, no hay mucha. Ha hablado él en general de los criminales, pero también Obama deportó casi todos los criminales, entonces no hay muchos que dejaron en los Estados Unidos. 3.8 millones. Sí, exacto. Entonces, y ahora creemos que hay como menos de 1 millón de personas, incluyendo personas documentados y indocumentados que tienen algún tipo de récord criminal. Entonces, la mayoría de ellos ya han sido deportados y ahora yo creo que eso es parte del temor en los Estados Unidos, que no hay claridad, que arrestaron a este chico que tenía DACA, que están yendo a casas y lugares donde personas trabajan y no hay ninguna prioridad, y yo creo que esto es lo que genera más el temor, aun si los números no aumentan, pero el temor sí va a aumentar porque las personas no tienen ningún sentido de seguridad. A ver, no hay claridad, senadora, pero al mismo tiempo hay un lenguaje, déjame decirlo así, muy agresivo, incluso de criminalización respecto de la migración, en la que casi parece que todos entrarían dentro de la categoría de delincuentes o narcos o cualquier otro calificativo de ilegalidad. ¿Ustedes han tomado contacto con el Congreso norteamericano? Porque ahí hay cosas que se pueden hacer, hasta donde entiendo lo que dice Emily. Sí, algunos senadores han tenido contacto, sobre todo los de Relaciones Exteriores, y pronto tendremos una reunión en la que más o menos, es que están convergiendo varias comisiones, la Comisión de Migración con otras comisiones, la de Educación ahorita pues por el cambio de educación, en fin, son muchos las comisiones en general que estamos, pero los asuntos inmigratorios sí estamos pidiendo mucho el respeto a los derechos humanos, tanto en México como en Estados Unidos, o sea que verdaderamente, porque así como nos tratan en Estados Unidos, queremos que nos traten, que nosotros debemos de tratar a los que vienen del sur en México, porque también a veces no son tratados humanamente bien. Y ahí tenemos otro problema. Ese es un problema. ¿Están haciendo lo suficiente el gobierno, las instituciones mexicanas para denunciar violaciones a los derechos humanos de los migrantes o el racismo del que son objeto en los discursos oficiales de Estados Unidos, en organismos multilaterales o internacionales? Emily, ¿te parece? ¿Cuál es tu valoración? Pues yo creo que siempre hay más que se puede hacer. Yo creo que es importante para México cumplir con sus propias responsabilidades bajo la ley internacional también, y no ayuda a todo este ambiente de odio a migrantes. Entonces, pues sí. Se puede hacer siempre más, senadora. ¿Cómo? Claro que sí. Pues mire, yo le quiero decir, la semana que entra se presenta en la Comisión de Asuntos Migratorios varias propuestas al Ejecutivo, o sea, disposiciones. Entre ellas va que verdaderamente hagan integral todo, porque pues que quien se de asuntos migratorios acá y acá como que integren fragmentado todo. Entre algunas de las cosas que estamos pidiendo. Aparte me gustaría comentarle, este viernes en Ciudad Juárez, en Tijuana y en Nogales, están convocando senadores del PAN, PRD y PRI a una valla humana, a un muro humano. ¿Con corral? Con corral, va a estar el expresidente Cárdenas. Pues van a ir algunas personalidades de todos los estratos sociales, está invitando a la comunidad. ¿Y qué es lo que van a hacer ahí? ¿Es una valla humana para denunciar qué? Algo. Pues decir que lo que queremos es buena relación, no unas paredes que nos quieren más, que ya las tienen, pero todavía quieren poner
como que no es humano tener, no está en los derechos humanos cerrarnos las puertas de esa manera, tanto a los migrantes como a los mexicanos con eso, ¿verdad? ¿Contacto con los gobernadores de los estados vecinos para esa valla? No sé, fíjese, ahí la mera verdad desconozco. Esto lo estoy en la Operación Monarca, que acabo de integrarme, pero a lo mejor puede ser que sí están invitados. Lo desconozco, pero creo que sí. Sí, a ver, me recojo ese comentario relacionado. ¿Ven ustedes desde la sociedad civil muy fragmentados los esfuerzos de las instituciones mexicanas en términos de migración? Un poco que eso se diluye, ¿no? Se diluye el recursos y capacidades. Pues yo creo que sí sería importante tener un mensaje muy unido del gobierno mexicano, porque sí hemos visto cómo están mandando dinero a los consulados, pero no hay todavía, desde nuestra perspectiva, pues una organización en gobierno para proteger a los migrantes en los Estados Unidos, los mexicanos, pero también a recibir las personas que sí están regresando, que no todos son deportados, pero esto es como dos partes que tienen que funcionar juntos, ayudar a los mexicanos en el extranjero, pero también a los mexicanos que están regresando, con inscribir nacionalidad mexicana de sus hijos, con la revalidación de estudios, de certificado de trabajo, todo esto para ayudar también a las personas en México. Bueno, y me imagino que sobre todas las cosas que tengan empleo. Así es, pero sí está, lo que acaba de comentar, se está haciendo foros de educación porque hay una, lo mandó el presidente de cambiar, de que a todos los migrantes, a todos los que vengan del extranjero, rivalidarles sus estudios de primaria, no ponerles... Esa fue la preferente, ¿no? Sí, entonces estamos en eso también. Este viernes que vamos a ir a Ciudad Juárez, voy a visitar la Casa de Migrantes, una casa que asiste muy bien a todos los migrantes que pasan por Juárez. Ya le ayudamos, vamos a ver en qué más le podemos ayudar para que atiendan a esas personas. Voy hacia el fin. Si tuvieras que decir las dos acciones que en este momento, digamos, frente a la crisis de la ola de deportaciones de la última semana, ¿recomendarías? ¿Cuáles serían? Yo creo que una parte muy importante es enfocar en la separación familiar y tratar de evitar esto, porque especialmente para nosotros en IMUMI trabajamos con mujeres y nosotros no queremos ver más familias separadas con niños en los Estados Unidos y mamás o papás aquí en México sin la posibilidad de reunir juntos. Podría ser, digamos, uno de los criterios, y eso con quién criterios de deportación, ¿dónde se impulsaría? ¿En el Congreso o en el Ejecutivo? En los Estados Unidos, pues eso sería más en el Ejecutivo, porque ellos tienen la posibilidad de decir, mira, no vamos a poner una prioridad en deportar a mujeres, mamás que están ganando para toda su familia, no vamos a deportar a esas personas en vez de enfocar en otras, porque lo que nosotros vemos a veces es que deportan a la mamá, los niños quedan en custodia del Estado en los Estados Unidos y desde ahí es muy difícil reunir con sus hijos aquí en México. Entonces, y esto es muy difícil luchar por la custodia desde México. Entonces yo... ¿Cómo se podría impulsar un criterio, por ejemplo, de esta naturaleza desde el Senado? Pues invitar a la Videgaray, al Senado, a platicar, que ya está en plática, en tratar de poder hacer algo en común, en conjunto, porque el Senado puede decir una cosa, pero el que tiene que actuar es el gobierno federal. ¿Y cómo lo están sintiendo? ¿Tiene claras acciones como estas? Pues no muy claras, pero ahí vamos. Sí, no claras. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, de verdaderamente ponerse a hacer objetivos claros para poder ayudar a nuestros mexicanos. O sea, arrastrar el lápiz. Arrastrar el lápiz y de acuerdos y unirnos como mexicanos. Ahorita no hay partidos, no soy de uno o del otro, tenemos un problema aquí en México y vamos juntos a resolverlo.
Pues yo les agradezco a ambas que hayan venido hoy a Opiniones Encontradas. Ha sido una muy rica discusión. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La señora Silvia Leticia Martínez Elizondo, muchas gracias de verdad por haber estado. Y por supuesto, muchísimas gracias, Emily Norman, abogada de la Clínica Jurídica de INUMI. Gracias a las dos por haber estado con nosotros y sobre todo gracias a usted por haber estado sintonizándonos aquí en Opiniones Encontradas.